Buenos días, muchas gracias por volver aquí esta mañana. Esperemos que sea tan interesante como fue ayer por la mañana y también por la tarde, y yo estoy convencido que sí que lo va a ser por la categoría y calidad de los ponentes que tengo el honor de poder presentar esta mañana. Continuando con el programa que teníamos preparado, ahora nos toca hablar sobre las novedades y la regulación que hay sobre este tema de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Cuando estábamos organizando el programa del curso, todavía estaba, creo, si ahora lo explicará Alfonso mejor que yo, en proyecto el reglamento de la Unión Europea, el efecto Bruselas de que aludían ayer algunos de los ponentes, y hemos pensado, pues es interesante saber cuál es esta regulación. También lo cierto es que, dado que este reglamento es muy extenso, porque creo que tiene nada menos que 12 títulos, y también que el reglamento prevé que no entre en vigor completamente hasta los 3 años que pasen desde la publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades de la Unión Europea, lo que puede ocurrir es que esta regulación, con la rapidez que se están moviendo todos estos sistemas de inteligencia artificial, pues pueda estar obsoleto. Pero como vimos ayer, pues sí que es importante que haya una cierta regulación y que por lo menos haya algunos límites y que impidan que vaya a afectar o que afecte lo menos posible, como hemos visto con anterioridad, a los derechos fundamentales y a los derechos de los ciudadanos. Para presentar esta ponencia, pues tenemos con nosotros a Alfonso Peralta, que es amigo y compañero. Lo que pasa es que mucho más joven. Yo no sé, últimamente estoy un poco yo con la juventud preocupado, pero bueno, debe ser porque no la tengo, pero gracias a Dios la hemos tenido y seguiremos siendo jóvenes, por lo menos en el espíritu. Entonces también os quería comentar brevemente, como siempre hago en la presentación de los ponentes, a pesar de su brillante currículum, dar unas pinceladas, porque como ayer visteis, si el ponente y el presentador se explayan mucho, lo que hacemos es quitar tiempo de exposición al ponente o a los que van a intervenir en la mesa redonda, que es importante. Simplemente me voy a limitar que actualmente sigue siendo titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guadix. También fue juez de Roquetas de Mar, de Vera y de Guadix número 1. Es doctor en Derecho por la Universidad de Granada. Es un juez español, eso ya lo veréis ahora por su exposición, que está muy interesado en todos los temas de derecho digital y especialmente en inteligencia artificial. Ha sido codirector de un curso sobre Derecho e Inteligencia Artificial del Plan de Formación del Consejo General del Poder Judicial. Es consultor de la UNESCO para el Comité Global, Caja de Herramientas Global sobre Inteligencia Artificial. Ha sido ponente en numerosos y múltiples foros, tanto en España como en el extranjero, para la UNESCO, el Poder Judicial holandés, Global Legal Tech, Consejo General del Poder Judicial, INCIBE. De hecho, creo que esta semana ha venido de León, del INCIBE, de dar una ponencia. Es también profesor del máster de Regulación Energética de la Universidad de San Pablo CEU. También ha sido profesor y miembro de proyectos de la Fundación COTEC Complutense, y en mayo de 2004 también ha ofrecido una interesante conferencia en Granada sobre este tema de inteligencia artificial. Como yo os decía, pues a pesar de su juventud, es un gran conocedor de este tema y estoy seguro que nos va a exponer clara y brillantemente un resumen, porque ya, como os he dicho anteriormente, es imposible que en este poco espacio de tiempo que le concedemos nos pueda explicar con amplitud el reglamento, pero sí por lo menos tener una idea básica. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Juan Ángel, y un placer y un honor, y felicitaros pues a ti, a María Jesús, a APM y a la Universidad Complutense, los cursos de verano de Escorial y Telefónica, por esta organización y por este curso de tanto nivel, porque es verdad que no solo es una materia actual, sino que además yo creo que los ponentes que habéis reunido pues todos son de mucho nivel y es abrumador. Bueno, me voy a levantar, ya que voy a seguir la tradición de lo que se ha ido haciendo estos días. Yo también me levanto. El reglamento de inteligencia artificial son 426 páginas, ¿vale? Se va a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea mañana. A lo mejor me equivoco, pero se supone que la fecha de publicación es mañana, 12 de julio. Como yo me voy, pues mañana no se publica, no me podéis decir, oye, que no se ha publicado. Entonces, pero si se publica, pues os acordaréis de mí, ¿vale? Pero la idea es que se publicara el 12 de julio, si no a lo mejor unos días más tarde. 426 páginas. Pensar que los especialistas en privacidad, los DPDs, los delegados de protección de datos, se basan en el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene 86 páginas. Con lo cual, va a haber especialistas ya sobre compliance, cumplimiento de la inteligencia artificial. Se están llamando los RAI, Responsible AI Champion, los campeones de la IA responsable, o Compliance Officer de IA, responsables del cumplimiento. Bueno,
felicitar el tema de la formación. Lo habló Javier, nos lo explicó muy bien en las herramientas digitales. Tenemos que aprender dos temas, que es la estrategia digital europea, ese efecto Bruselas, que lo mencionó Nuria también, y el uso de herramientas tecnológicas que van a venir y que van a cambiar a todo jurista, ¿vale? Al final, la alfabetización en materia de ley, a esto le tenemos que sumar que como jueces, ¿vale?, que como jueces tenemos una función, que es los derechos y obligaciones del reglamento, el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho y comprender las oportunidades y riesgos que plantea la inteligencia artificial y el daño que puede promover y su control democrático, ¿vale? Os dejo el libro que publicamos con el Consejo General del Poder Judicial en la Universidad de Granada de Derecho e Inteligencia Artificial hace ya un par de años, el kit de herramientas global sobre IA y Estado de Derecho en el que he participado de UNESCO. Vamos a sacar ahora unas directrices de uso de IA generativa para operadores judiciales que están ya pendientes de publicación. Y bueno, con APM podéis solicitar la beca del Máster de Derecho Digital, que hay 2 compañeros ya que lo han realizado, becados, sobre esta materia, ¿vale? Al final, bueno, pues va a haber habilidades que se van a automatizar, con lo cual de lo que se trata es de la capacidad de pensar imaginativamente, soluciones creativas, adaptarse a las circunstancias cambiantes y la nueva situación. Y ahí, en ese cuadro, vemos que va a haber cuestiones que sean simplemente automatizables y las va a poder hacer la IA únicamente. Va a haber cuestiones que queden puramente humanas, las seguiremos haciendo nosotros, es verdad que serán las menos, al igual que la mayoría de cuestiones, la mayoría de competencias, pues será el humano potenciado con la IA. Al final, pues bueno, igual que ya utilizamos el Word, utilizamos el móvil y utilizamos cualquier ordenador, pues bueno, pues vamos a tener que utilizar o vamos a utilizar la IA o nos vamos a acostumbrar a potenciar nuestras habilidades en aquello que nos requiere pues menos capacidad creativa, menos capacidad de inteligencia, ¿no? Este es el tsunami normativo que nos viene, lo mencionó Nuria. Todos son reglamentos salvo la NIS 2, con lo cual, efecto directo y principio de primacía. A través de lo que se llama la unidad del mercado, Europa se está metiendo en todo el contexto digital a regular, tanto en datos como en inteligencia artificial, en ciberseguridad, el control de las plataformas digitales. La pregunta ayer de cómo se controlan las plataformas digitales. Se controlan con la DSA y la DMA, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Una viene a ser como protección del consumidor y el usuario y otra es protección de mercados, es respecto a la competencia. Con lo cual, las plataformas digitales, lo que hablaba ayer Paco Balaguer, se convierte en un sector regulado. Pasamos de términos y condiciones de servicios a un sector regulado como el bancario, donde puede haber abusividades, donde puede haber nulidades, donde tienen que respetar unos derechos del consumidor y usuario, donde tienen que respetar unos derechos de los desarrolladores en materia de competencia, etcétera, ¿vale? Criptoactivos, ciberresiliencia, ley de chips, el Privacy Shield también respecto a intercambio de datos europeos y norteamericanos y el eIDAS de identidad digital, ¿vale? Esto un poco ya se ha hablado, pues los riesgos que nos plantea la inteligencia artificial, la caja negra, la falta de contexto, los sesgos, no hacer daño, necesita una robustez, la exactitud y para nosotros, por ejemplo, la sobreestimación, el que esas resoluciones automatizadas, asistidas, proactivas, que les demos un valor superior al que puedan tener. Lo primero que se suele cuestionar es que esta regulación perjudique la innovación, pero se está regulando en todo el mundo ya la inteligencia artificial. Al final existe un contexto mundial, si nos vamos al observatorio de la OCDE, 354 iniciativas de regulación. Con lo cual, no es que la regulación perjudique la innovación, sino que, como decía Aristóteles, en la teoría, en la virtud ética está en el punto medio entre el exceso y el defecto. Aquellos países que regulen en exceso respecto a la media mundial quedarán fuera de la competencia, del mercado. Aquellos países que regulen menos se convertirán en mercados menos seguros, con IAs no responsables, IAs que causen daños al consumidor. Bueno, esto lo veremos luego respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, en Reino Unido con el Brexit. Reino Unido dijo, me salgo de la marca europea y creo una marca UKCA, una marca británica con menos garantías, menos regulación para fomentar la competitividad. ¿Qué pasó? Pues que los británicos se quejaban, y hay un titular del Confidencial de
es que los británicos nos estamos comiendo toda la mierda de China y de India. Y entonces los propios productores británicos no querían la marca propia y seguían utilizando la marca europea. Y es más, han tenido que retirar esa marca británica. Bueno, la regulación, pues es verdad que Reino Unido ya está comenzando a regular, aunque en principio se negaba, pero Estados Unidos sacó primero una regulación de las plataformas online y de justicia algorítmica, ya ha sacado la Executive Order. Es más, respecto a Europa y Estados Unidos, ahora se plantea que Estados Unidos, cada estado, puede regular la IA, mientras que en Europa vamos a tener una misma normativa por reglamento europeo y puede ser incluso más competitiva. Pero es que China tiene también, desde los primeros que regularon fue China. Decimos, no, la primera regulación mundial. No, la primera regulación mundial fue China. Lo que pasa que, claro, según los principios generales del régimen comunista chino y de acuerdo a bueno, las buenas costumbres chinas, en fin, bueno, pues lo que son los chinos, un régimen dictatorial comunista. Lo que son. Pero también lo han regulado los chinos, ¿vale? El reglamento europeo, 426 páginas, se publica mañana. ¿Cuándo entra en vigor? A los 20 días de su publicación. Pero, como ha explicado Juan Ángel, establece distintos plazos. Es decir, aunque entre en vigor a los 20 días de su publicación, es aplicable a los 2 años, a los 24 meses. Claro, esto nos va a causar problemas, los voy a mencionar en algunos casos, y luego cada sección tiene una serie de tiempos. Y además se supone que la Oficina de Inteligencia Artificial va a complementar la interpretación del reglamento con directrices, que las primeras saldrán en los 6 primeros meses del reglamento. Bueno, veremos si cumplen los plazos. ¿Esto qué significa? Que igual que ya existe un derecho de protección de datos, donde son principalmente el RGPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la del 18, que todavía se ve mucho de la ley del 99, no, la del 18 es la vigente. Y un corpus que son consultas, resoluciones, instrucciones de la EPD y del Supervisor Europeo de Protección de Datos, pues va a pasar lo mismo en materia de inteligencia artificial, ¿vale? Se clasifica por riesgos prohibidos, riesgos inaceptables, alto riesgo, que se establecen unas obligaciones de compliance y de gobernanza de IA, un riesgo medio, donde se establece una obligación de transparencia, una protección del consumidor, y riesgo mínimo, donde bueno, pues no se les establece obligaciones, salvo que sean de cumplimiento voluntario, y abajo pues los modelos de propósito general, los modelos de IA generativa. ¿Por qué? Porque es que cuando empezó el reglamento, que empezó, si no me equivoco, en 2020, los modelos de IA generativa no habían salido, no tenían la popularidad de ahora. Cuando nosotros empezamos con el curso de inteligencia artificial del Consejo, el modelo de IA más futurista era el coche autónomo. Y el coche autónomo ahora parece que ha quedado relegado, y es más, lo último casi que se está hablando es más de coche conectado que de coche autónomo. O sea, no parece que haya mucho interés en sacar el coche autónomo. ¿A quién se aplica? A todo el mundo. Proveedores, distribuidores, responsables, fabricantes, representantes autorizados, personas afectadas. Es decir, si usted quiere, lo que decía Nuria, 500 millones de consumidores europeos, no solo 500 millones de consumidores europeos, es que si nos vamos a los 10 países con mayor tasa de conectividad a Internet, 2 son europeos y 2 de los que más población tienen. Con lo cual, no solo es 500 millones de consumidores, sino 500 millones de consumidores, de los cuales muchos están conectados, que esa es la diferencia con otros países. Y además se establece un sistema dinámico, donde el reglamento va a poder reformarse y adaptarse de una manera rápida a través de delegación a la Comisión Europea. Es decir, es como si se estableciera la posibilidad de que una ley orgánica se pueda reformar mediante Real Decreto Ley por el Gobierno, cuando el Parlamento delegue esa potestad. Bueno, pues eso se establece aquí, ¿vale? Es algo raro, pero lo han hecho. Se ha hecho en alguna normativa más europea. ¿Qué queda fuera del reglamento europeo? Actividades militares, seguridad y defensa nacional, que lo están probando en Ucrania todo. Sistemas de IA que no se pongan en el mercado ni en servicio de la Unión Europea. Aquellos que no se introduzcan en el mercado o que estén, por ejemplo, en el sandbox. Autoridades públicas, organizaciones internacionales, investigación y desarrollo y personas físicas. Al final es para empresas. ¿Y qué es IA? Pues IA es lo que dice, a nivel legal, lo que dice el reglamento. Son distintos niveles de autonomía
con capacidad de adaptación para objetivos explícitos e implícitos, de los cuales con un input, una información de entrada, genera un output, una información de salida, para predicciones, contenidos, recomendaciones, decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que puedan influir en derechos y libertades de los ciudadanos. Claro, un informático va a decir, eso no es IA. No, esto es la definición legal de IA. Usted tendrá la definición técnica de IA. Se estableció un anexo primero donde decía, y además será Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, con un catálogo de técnicas y estrategias informáticas. Eso se ha suprimido, con lo cual se entiende que lo que quepa dentro de esa definición sería IA. Esto, claro, se va a clarificar a través de directrices de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, ¿vale? Con lo cual se establecen unos sujetos responsables y una gobernanza, un compliance, con, pues al final, una obligación de privacidad, de ética, de recopilación de los datos, de operaciones de tratamiento, un registro de IA con archivos de IA, con además obligaciones de transparencia, de información, de supervisión humana y unas obligaciones ex ante y unas obligaciones ex post. Esto lo veremos. Tampoco me quiero meter mucho en esto porque es complejísimo. El sistema, luego veis el esquema y esto es enorme, ¿vale? Entonces, al final es un ciclo PDCA que se llama Plan, Do, Check, Act, es decir, planificar, hacer, comprobar y actuar. De tal manera que primero tienes que planificar, luego tienes que comprobar, tienes que volver a evaluar, un sistema de mejora continua, ¿vale? Obtener una certificación de conformidad o un sello europeo y, bueno, se trata de obtener una confianza de estos sistemas de IA. ¿Qué está prohibido en Europa? Vale, pues lo dijo Nuria, técnicas subliminales, deliberadamente manipuladoras o engañosas, las que exploten las vulnerabilidades de una persona o grupo específico, y la evaluación o clasificación de personas para comportamiento social, para un trato perjudicial, desfavorable, injustificado o desproporcionado. Es decir, la manipulación subliminal y el scoring. Bueno, pues el deepfake se supone que esto puede entrar dentro de las técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas. Claro, esto nos reímos porque es un deepfake, pues, de Trump detenido, del Papa con el plumas, pero ya se están utilizando deepfake y se está utilizando IA generativa para cometer crímenes. Bueno, pues la estafa del CEO, pues ya a través de una voz sintética y a través de vídeos sintéticos, pues se están cometiendo estafas. Ha sacado Europol este informe sobre el uso de la IA generativa en cibercrimen, ¿vale? O el famoso caso de las niñas de Almendralejo. Pero es que no solo son las niñas de Almendralejo con 21 víctimas, es que, según eso, 21.000 vídeos de deepfake porno sintéticos, ¿vale? Sobre todo a quien afecta, a influencers. Cuanto más imágenes, cuantas más vídeos estén en la red tuyos, haya más fuente de datos, pues más posibilidad. Esto no sé si se puede reproducir y a ver si se escucha, suba el volumen. Esto se llama Rask, ¿vale? Traducido por Rask. ¿Se puede poner? Bueno, es que no se escucha, pero es una parte de mi charla en la Real Academia de Jurisprudencia en chino. Yo no he hablado chino en mi vida, Julio. Entonces, ya puedes subir cualquier vídeo y te lo traduce a cualquier lengua. Puedes poner árabe, puedes poner coreano, puedes poner... ¿vale? Con lo cual, claro, esto además es que te coge tu entonación, te coge te asimila a tu voz, ¿vale? Es bastante creíble. Pero es que esto es a tiempo real. A ver si esto sí se puede poner. Es decir, esto es una videoconferencia, tú conectas tu cámara, la persona real es la de la izquierda y te hace el deepfake de Elon Musk a tiempo real, ¿vale? Claro, se nos plantea con los juicios telemáticos, la persona que se conecta es la que dice que es, o nos está utilizando un deepfake haciéndose pasar por la persona. Por ejemplo, imaginemos, no sé, el abogado de cualquier de estos que tiene 20.000 juicios, pues puede poner al becario y hace un deepfake, el becario hace todos los juicios
y él no se conecta a ninguno, ¿no? Es verdad que dicen por sustitución, pero o un CEO o lo que sea, ¿no? Claro, se ha sacado el EBIT del escritorio virtual con identificación mediante certificado electrónico y firma electrónica y tal, pero esto es la manipulación de... Habrá que plantear a lo mejor de si hay que establecer algún sistema de detección de deepfake en juicios telemáticos o videollamadas, y la fiabilidad sobre todo de ese sistema. El social scoring lo contó Nuria ayer, con lo cual tampoco me voy a detener, pero es el puntaje de los ciudadanos de acuerdo a sus conductas, ¿vale? ¿Qué es importante también para nosotros? Pues, por ejemplo, la evaluación de riesgo de predecir o evaluar la comisión de un delito basándose únicamente en la elaboración de perfiles de la persona física, evaluación de los rasgos y características de su personalidad. Es decir, la policía predictiva, la justicia predictiva, el riesgo de evaluar, predecir la comisión de un delito basándose en perfiles, rasgos y personalidad está prohibido. Está prohibido salvo que se base en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con la actividad delictiva. ¿Vale? Esto ahora lo vamos a ver en varias cosas. El reconocimiento facial se establece unas partes prohibidas y unas partes de alto riesgo. Es decir, si es, por ejemplo, de raspado selectivo de imágenes, web scraping, eso es como una pesca de arrastre de todo Internet, que es lo que han hecho las IAs generativas, coger todas las imágenes de Internet, bueno, pues, y luego eso haces un macheo con las cámaras, por ejemplo, de videovigilancia, pues eso, por ejemplo, estaría prohibido. O, por ejemplo, la biometría de emociones en lugar de trabajo, instituciones educativas, etc. Los sistemas de policía predictiva, tampoco me quiero meter porque hay otra conferencia de penal. Bueno, pues se trata de, por ejemplo, determinar el lugar, la hora de comisión de un delito, con 2 horas, por ejemplo, de previsión, delitos contra el patrimonio que se habrían reducido, las detenciones. ¿Qué pasa? Los sesgos y discriminaciones, el sistema COMPAS, que comentó Nuria ayer, bueno, pues un sesgo discriminatorio respecto principalmente a afroamericanos y latinos. Y lo valoró, como lo comentó, pues bueno, que el problema es la caja negra y que ha de ser una libre valoración de la prueba, pero claro, se cuestiona tanto la fiabilidad como la discriminación del sistema. O, por ejemplo, pues un sesgo racial en este sistema, en el Chicago Strategic Subject List, con un cuestionamiento de la eficacia y de las medidas de protección a adoptar. Voy a pasar esto un poco. El HART dejó de utilizarse, por ejemplo, en 2018, porque se consideraba que había unas discrepancias del 56%, y aquí, por ejemplo, era del riesgo aporafóbico, ¿vale? Por los códigos postales. Te determinaba, claro, si tú te predice que en cierto barrio va a haber más riesgo de cometer un delito, tú mandas más patrullas a ese barrio, detectas más delitos, produces más detenciones y al final, claro, es una retroalimentación, un super feedback, ¿vale? En Los Ángeles, pues también se dejó de utilizar. ¿Por qué? Porque también, pues la propia policía, si lleva 30 años patrullando, es que el sistema me dice que patrulle en una zona cuando yo creo que tengo que patrullar en otra. O sea, también la propia ofensa un poco a la experiencia que se lo tomaban así las policías, ¿no? A mí me parece, este sistema me parece muy interesante, el canadiense, porque no es la predicción del delito, sino que es qué factores de criminalidad afectan al delito e intentar atajar no la comisión del delito, sino intentar atajar esos factores que pueden dar lugar a la criminalidad. Claro, aquí pues enfermedades mentales, adicciones, familias desestructuradas, violencia de género, falta de asistencia al colegio, y a partir de ahí que los servicios sociales preventivamente actúen. Bueno, pues me parece muy interesante, por ejemplo, este caso, ¿no? En España, pues es que estos sistemas se están utilizando. Tenemos el Biogen, tenemos el Riscambi. Todos conocéis el Biogen de valoración policial del riesgo, y tenemos el Riscambi, que se trata de un sistema para valorar la predicción de cometer una reincidencia, de volver a delinquir, en el sistema penitenciario catalán. ¿Qué ha pasado con Biogen? Bueno, pues que se intentó una auditoría por la Fundación Ana Bella y por Gemma Galdón de Éticas Consulting, ahora se llama Éticas, y no le dejaron acceder al código fuente, al algoritmo,
y consideró en esa auditoría que faltaba una calidad de datos, que había posibles sesgos, menor riesgo a las mujeres con hijos, perdón, a las mujeres sin hijos, que además se tienen en cuenta factores que elevan el riesgo, la edad. Si es menor de 21 años, el bioagente puntúa superior. Si ha sido despedido, problemas laborales, el bioagente puntúa superior. Y si, por ejemplo, la víctima es extranjera de culturas potencialmente machistas, la puntuación también, el scoring también es superior. ¿Cuáles son esas culturas o esos países? No lo sabemos. Por ejemplo, ¿supone eso un riesgo de discriminación? ¿Esto está justificado? Hay estudios que posiblemente esté justificado. O sea, está claro que hay culturas que son potencialmente más machistas que otras, pero claro, habrá que verlo. Y si están todas incluidas, porque por ejemplo los nórdicos tienen mucha violencia de género y a lo mejor no están incluidos. A mí me ha pasado que con arma de fuego en 3 ocasiones me ha dado riesgo medio y riesgo bajo. Y uno se pegó un tiro el 6 de enero en la plaza del ayuntamiento. Se lo pegó él, menos mal que no se lo pegó a ella. Pero ¿cómo me puede salir con una amenaza por WhatsApp, riesgo alto, y teniendo arma de fuego y licencia de armas, escopetas, porque en Guadix hay muchas escopetas, y me sale riesgo medio? Pues no tiene... Habrá que ver, porque a lo mejor ahí falla, ¿no? Lo comentó Nuria, el tema del reconocimiento facial, por ejemplo, utilizado en el caso de Edward Bridge en el sur de Gales. Bueno, pues al final estos algoritmos se están utilizando. ¿Qué pasa cuando llegan a los tribunales? Que o no tienen regulación o la regulación no es de calidad. Entonces vamos a ver en todos los supuestos que hay una discrecionalidad excesiva, o no hay un compliance, no hay una evaluación de impactos, o no hay una protección de datos, o no hay un análisis y gestión y mitigación de riesgos, o hay discriminación y perjuicios. Con lo cual, al final, se trata de, primero, hay que regularlo, que estará regulado, y segundo, tendrá que cumplir el compliance, ¿vale? Y esa gobernanza. Sistemas de lector de matrículas en los Países Bajos, lo mencionó Nuria también, que producía un sesgo discriminatorio. Bueno, pues también el Tribunal Supremo holandés lo declaró nulo. Al final, la biometría es el social scoring, que está prohibido, el web scraping, que está prohibido, y a nosotros lo que nos va a afectar es el reconocimiento facial a tiempo real y en diferido, ¿vale? El web scraping, el caso de Clearview, que ayer se mencionó también, pues bueno, se obtiene de todo Internet las imágenes. Este periodista dijo, oiga, dígame las imágenes que tiene de mí. Una empresa, imagina, un periodista español le dice a una empresa norteamericana, dígame qué imágenes tiene, y te da 22 fotos. Es decir, posiblemente los que tengáis imágenes en Internet, pues vais a salir en ese sistema. ¿Por qué? Porque tiene más de 10.000 millones de imágenes faciales. Pues esto, la autoridad, el garante italiano, multó 20 millones de euros, las autoridades suecas, la Autoridad de Protección de Datos de Reino Unido, la autoridad australiana. ¿Qué pasaba? Que las policías de estos países le compraban a la empresa norteamericana el sistema y lo utilizaban. Y entonces las autoridades han dicho, oiga, esto no tiene usted regulación nacional, no tiene soporte legal, y además es que esto es una vulneración de protección de datos brutal, porque en informática hay mucho la leyenda de, no, es que si está en Internet es público. No, eso es como si dejo la bicicleta en la calle y dices, no, me la he llevado porque estaba en la calle y es pública. No, o sea, que tu imagen esté en Internet no es público. Para poder utilizar ese dato personal necesitas una base de legitimación. Y la base de legitimación de interés público necesita una cobertura legal, ¿vale? Y se ha llegado a un acuerdo en una acción colectiva, porque estos algoritmos pueden afectar a millones de usuarios, a millones de consumidores. Con lo cual, ¿qué pasa? Que hablábamos la litigiosidad en masa. Pues que aquí, por ejemplo, una reclamación colectiva contra la empresa en Estados Unidos, ante la juez Sharon Johnson Coleman, se ha llegado a un acuerdo en el distrito de Illinois y no han dicho el importe del acuerdo, ¿vale? Porque son pues millones de dólares. La categorización biométrica, ¿vale? Y la utilización, esto será la utilización biométrica está prohibida, salvo en aquellos supuestos legalmente de alto riesgo, y la utilización biométrica o de reconocimiento facial a tiempo real. Esto es lo que nos va a afectar a nosotros, ¿vale? A tiempo real y en diferido, como os he comentado. Lo primero, cuando sea para fines policiales,
para búsqueda selectiva de víctimas de secuestro, trata de seres humanos, explotación sexual de humanos y búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, ¿vosotros autorizáis geoposicionamiento de desaparecidos? Yo no. O sea, hay gente que sí. Yo no. Hombre, si son menores y discapacitados y tal, a lo mejor posiblemente, ¿no? Pero para las medidas del 588 te dice que hace falta indicios de delito y existen parecidos, salvo que haya indicios de delito. Bueno, pues va a existir una cobertura para reconocimiento facial de desaparecidos. Claro, si tú puedes autorizar mediante reglamento europeo reconocimiento facial de desaparecidos, pues a lo mejor hay que reformar el geoposicionamiento de teléfonos y las medidas del 588 para desaparecidos, porque ahí hay una discrepancia entre el ALECRIM y el reglamento europeo, ¿vale? El reconocimiento facial para prevención de amenazas específicas, importantes, inminentes, seguridad de las personas, amenaza real, actual y previsible de atentado terrorista y localización e identificación de personas sospechosas, tanto en la investigación, en la persecución y condena de un delito. ¿Para qué delitos? Para los delitos de la OED. Es decir, al final, señoría, les solicito el reconocimiento facial para la identificación o persecución de esta persona. Y claro, te tendrán que decir dónde me lo solicita, porque no es lo mismo en el Escorial hace una semana que en el Escorial con los cursos de verano ahora, que a lo mejor hay 3.000 personas más. ¿Cuánto tiempo me solicita el reconocimiento facial? ¿Unas horas? ¿3 días? ¿Un mes? ¿Me lo solicita hacia atrás, a lo mejor? Porque a lo mejor quiere el reconocimiento facial respecto a las imágenes grabadas hacia atrás, me lo solicita a tiempo real porque la persona ha huido y se la quiere localizar y detener. ¿A cuántas personas va a afectar ese reconocimiento facial? Porque cuando se activa el reconocimiento facial se busca una persona, el macheo, pero afecta a todo el mundo, ¿vale? La gravedad, probabilidad, magnitud del perjuicio, autorización judicial previa, se puede autorizar de manera urgente, como el tema de las balizas, como el tema de las entradas y registros con urgencia, y someterlo a ratificación o autorización judicial previa, ¿vale? Y se ha de notificar a la CNMC y a la EPD y evaluación de impacto de derechos fundamentales y el sistema de estar registrado, ¿vale? Bueno, se comentó ayer, pues ya hay casos de reconocimiento facial que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Gluckin contra Rusia, pues hombre, una persona que está protestando con una pancarta de cartón a tamaño real diciendo tal, pues no se puede utilizar en un procedimiento administrativo para la Ley de Seguridad Ciudadana, no se puede utilizar el reconocimiento facial. Eso vino a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no existe ley previa, porque no hay autorización judicial, porque afecta a la ideología, datos especialmente sensibles del artículo 9 del RGPD, porque no hay delito grave, etc. Ya se está utilizando el reconocimiento facial a diferido, ¿vale? Que es la otra modalidad. Esa foto de la izquierda es de una causa mía de delitos de estafa por internet, ¿vale? De SIM swapping. Bueno, pues lo que hacen es que les he puesto a carita por tema de protección de datos, pero el de la izquierda es foto indubitada y las de la derecha son fotos indubitadas. Con lo cual ahí te hacen un macheo entre la foto del DNI o las fotos que ellos tienen indubitadas con las fotos de redes sociales de conductas presuntamente delictivas. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, Interior, utilizando este sistema que se llama ABIS, de una empresa francesa, no lo ha pasado por la EPD y no lo ha sometido a una evaluación de impacto de protección de datos ni a una evaluación de derechos fundamentales. Pero es que el otro día sale en El País, se ha utilizado desde hace un año en más de 400 casos y el 40% de las veces, o sea, ¿cuál es la fiabilidad? El 40%. Porque si es una fiabilidad un 40%, a mí me parece poca. Habrá que ver la fiabilidad. Cuando tenemos una conducción temeraria o tenemos una alcoholemia, sabemos que el cinemómetro y el alcoholímetro tienen una fiabilidad, han estado testados, tienen su verificación y han pasado sus controles, ¿vale? Y tienen su sistema de gestión de calidad y tienen su marcado europeo. Bueno, pues tendremos que ver qué fiabilidad tienen estos algoritmos. Este caso, por ejemplo, fue otro que yo tuve. Hay un sistema de superposición facial que se está utilizando en el IML en Andalucía, ¿vale? Entonces, a mí me desaparece, desaparece una persona hace 30 años
y le encuentran en una cueva con un cartuchazo. Y entonces, además, la madre de este pobre chico, claro, llevaba 30 años sin poder enterrar a su hijo y tenía cáncer. Entonces quería enterrarlo a la mayor brevedad porque tenía miedo de morirse sin poder enterrar a su hijo. Señoría, tenemos un sistema de superposición facial, tal, prueba. Pues venga, tráelo, venga, tírale, porque el ADN, sabéis que, vamos, por lo menos en Andalucía el ADN puede tardar mínimo 6 meses, si es asesinato, si es agresión sexual, pero es que esto estaba prescrito. O sea, es que esto, yo lo único que necesitaba era la identificación para dar la licencia de enterramiento o inhumación, incineración, pero el delito está prescrito. Con lo cual, podía tardar el ADN 2 años, 3 años, y la mujer se iba a morir. Venga, pues tráeme la superposición facial, que esto en una semana, 10 días lo tienes. Vale, me lo traen y me dice que existe una correspondencia muy alta entre la morfología y puntos de cráneo y cara comparados. Era una foto del chico de fiesta, en plan con su copa en la mano y con el brazo del amigo. Y que permite afirmar con una gran probabilidad que el cráneo estudiado corresponde a la persona de la fotografía. Claro, el ADN, cuando llega el informe de ADN, sabéis que te dice 1 entre 1.000.000 con un 99% de coincidencia. Digo, llamo, ¿cuánto es muy alta probabilidad? No, es que tal, es que cual. Digo, mira, pero esto no lo tenéis, no tenéis un informe, no me lo podéis... Pues yo necesito, a ver, si es un 90%, un 95%, yo le doy a la madre y, oye, si me equivoco, pues lo desenterramos, pero la madre se ha quedado tranquila. Pero, hombre, si es un 50%, pues, hombre, a lo mejor no se lo puedo dar a la madre. Yo necesito saber la probabilidad de este algoritmo. Igual que el alcoholímetro, y necesito saber el margen de error que tiene. Bueno, no lo dieron, resulta que este sistema sí que tiene una fiabilidad de un 90%, pero no lo plasman en los informes. Bueno, pues plásmalo en los informes, porque yo necesito una certeza, necesito una seguridad respecto a este sistema, ¿vale? Temas de alto riesgo, datos biométricos, identificación biométrica a distancia, categorización biométrica en ciertos supuestos, reconocimiento de emociones, infraestructuras digitales, infraestructuras críticas, educación, formación profesional, todos estos sectores, las IAs con esas definiciones serán de alto riesgo. Trabajadores, empleo, contratación, acceso y disfrute de servicios privados y públicos, evaluación, como decíamos, de servicios sanitarios, evaluación de solvencia, el scoring, llamadas de emergencia, seguros de vida, de enfermedad. Todas las IAs que entren dentro de este sector se adecuan a la definición, sin perjuicio de las interpretaciones que realice la oficina de IA, serán de alto riesgo. Ya lo mencionó ayer Nuria, pues el scoring del trabajador. Bueno, pues el caso de Libero Italia ya se declaró discriminatorio porque no permitía las ausencias en supuestos legalmente previstos. Al final se convierte el código en la ley. El caso Connecticut Fair Housing Center, una vivienda de VPO, por así decirlo, una vivienda pública, se le deniega a una persona porque fue detenido. No porque fue condenado, sino porque fue detenido y posteriormente absuelto. Y encima la persona era discapacitada. Bueno, pues está pendiente de juicio plenario en jurado en Estados Unidos. El caso es Chufa Holding, que se mencionó, que es de un scoring bancario. Y en este caso yo sí que considero que el TJUE ha perdido una oportunidad muy grande de aclarar qué es lo que hay que permitir el acceso. Porque aquí se solicitaba, primero, si un scoring bancario es una decisión automatizada, una puntuación para que te den un préstamo, que además es determinante o muy probable que según ese scoring te lo den o no te lo den, y luego además solicitaba el cliente, oiga, quiero saber, artículo 22 del RGPD, o lo que decía Javier ayer, que se establece en el Estatuto de Trabajadores, quiero saber el acceso de las reglas, parámetros y consecuencias del algoritmo. ¿Cómo se hace el código fuente? Bueno, pues el TJUE se ha pronunciado sobre lo primero, es decisión automatizada, pero no se ha pronunciado sobre lo segundo. Pero claro, el artículo 86 del reglamento sí que establece el derecho a obtener del responsable del despliegue explicaciones claras y significativas sobre el papel que el sistema haya tenido en el proceso de toma de decisiones y los principales elementos de la decisión adoptada. Y aquí entramos en todo el tema del acceso al código fuente y todo esto. El caso Siri, en ayudas públicas, y ayer, cuando lo mencionó Manuel, de un algoritmo para psicólogos en informes psicosociales, me recordó estos casos. Es que esto ha ocurrido también en Reino Unido,
para evaluar a menores en situaciones problemáticas, o por ejemplo en Estados Unidos, que era un algoritmo también de maltrato infantil. Claro, en un primer momento el primero era como para quitar los menores a los niños, o sea, quitar a los padres los menores. Y la gente se puso en broma, en plan, le he dado un bollicao de merienda, menos 1000 puntos. No le he bañado por la noche, menos 500. La gente en plan, me van a quitar al niño por mal padre. Pero claro, luego la gente, hubo una reflexión, las autoridades, y bueno, pues al final se dejó de utilizar, ¿vale? Yo creo que eso es importante porque se están utilizando algoritmos en España, el algoritmo de la seguridad social para bajas laborales y cazar fraudes, que se parece mucho al caso Siri, el algoritmo de Hacienda, y Hacienda, por ejemplo, ha sacado ahora una estrategia de IA. Yo la miré, pero no explican qué algoritmos se están utilizando, no dan transparencia sobre esos algoritmos, sobre las reglas, parámetros y consecuencias, pero a un inspector le sale una alerta por un algoritmo y a partir de ahí tira una investigación, ¿vale? El caso Bosco. Entramos en el tema, ya se explicó ayer, de algoritmo de ayudas públicas para subvenciones de la luz y se solicita especificación técnica, resultado de pruebas, código fuente, bueno, pues la información que se denomina información documentada y también el código fuente. Y aquí el contencioso de la Audiencia Nacional, pues en un primer momento lo deniega por dos informes. Uno del Centro Criptológico Nacional, que considera que eso puede provocar ataques de 0 day, ataques de día cero, es decir, puede provocar agujeros en la ciberseguridad del algoritmo, y otro informe del Ministerio de Industria y Comercio. Y se desestima el acceso al código fuente. Todo lo que es la información documentada y lo que son las pruebas realizadas sí que se autoriza, y los entregables, pero no se permite el acceso al código fuente, ¿vale? Esto ha sido ratificado en apelación. Ayer no está pendiente en apelación, ha sido ratificado en apelación, ¿vale? La sentencia de apelación. Y aquí sí que hace la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional un reproche al apelante, y es, oiga, es que usted, si se le aporta una pericial informática del Centro Criptológico Nacional y el Ministerio de Industria que dice que esto puede provocar vulnerabilidades, usted tenía que haber aportado otra pericial informática diciendo una contraprueba y combatir las apreciaciones sobre estas vulnerabilidades. Y usted no ha desvirtuado la entrega al código fuente. Claro, esto recuerda a dos casos, voy a ponerlo aquí un segundo, que son los de Estados Unidos, el People Superior Court y el State versus Pickett, que dice, es necesario demostrar la pertinencia y necesidad del secreto comercial y el acceso. No basta con unas declaraciones generales, vagas, ambiguas. Ha de estar directamente vinculado la necesidad con además un perito experto, de tal manera que además una base racional experta y con una propiedad intelectual salvaguardada a través de lo que se denomina una orden de protección, que sería una audiencia reservada. Claro, lo que ayer planteaba Javier y que no estaba de acuerdo, pues yo cada vez más me inclinaba por el acceso al código fuente y cada vez me inclino menos por el acceso al código fuente. Porque en estos algoritmos, en cualquier software, debería de haber un proyecto de ingeniería. Y debería haber unos UMLs, es decir, unos diseños gráficos de cómo funciona el algoritmo y a dónde te lleva. Esto, por ejemplo, es el UML del EEDES, del Sistema Electrónico de Intercambio de Pruebas de Órdenes Europeas de Investigación, que nos va a meter la Comisión Europea, ¿vale? Y entonces te dice, si usted envía la Orden Europea de Investigación, se evalúa la Orden Europea de Investigación y se notifica la recepción. Y después de notificar la recepción, en caso en que no se confirme la recepción y no se mande el acuse de recibo, se le prepara el formulario de retraso. Y entonces, después del formulario de retraso, se envía la notificación de retraso. Y después de unas reglas e instrucciones. Si tú tienes el UML, podrías no necesitar el acceso al código fuente y a través de un perito informático. O podrías hacer, esto sería el UML, por ejemplo, de ese sistema, ¿vale? Y a través de un perito informático podría hacer, por ejemplo, red teaming, es decir, hackear, por así decirlo, el algoritmo de probar que cuando aquí dice que va por aquí y no va por aquí, por ejemplo.
o que aquí no haya un fallo de que esto va hacia aquí y no va hacia allá. Si eso lo puedes hacer, a lo mejor no necesitarías acceso al código fuente. Claro, esto, por ejemplo, cuando es Machine Learning o Deep Learning y todos estos temas, si es una caja negra, pues no lo tienes. Con lo cual, tendremos que resolver si es necesario acceso al código fuente o no en casos similares de estos. Y ya voy acabando. Para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues todas las IAs en apoyo a autoridades policiales y judiciales. Para evaluar el riesgo, como decíamos, de una persona de ser víctima. Pero es que te establece polígrafos y herramientas similares, evaluación de la fiabilidad de las pruebas en el curso de investigación y enjuiciamiento, es decir, las IAs para evaluación de la fiabilidad de las pruebas será alto riesgo, y evaluación de una persona, como decíamos, de delinquir o de reincidir, siempre que no se base en elaboración de perfiles. Y si una persona dice, señoría, me quiero someter a un polígrafo, ¿cuál es su cobertura legal? Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Principio de primacía y efecto directo. En España no estamos acostumbrados a un polígrafo. ¿Y cómo se regula el polígrafo en Estados Unidos? Pues hay varios estados que lo tienen regulado, que no se le puede obligar a declarar contra sí mismo, pero si se quiere someter voluntariamente se valorará como prueba de acuerdo a la libre apreciación. ¿Qué pasa con los polígrafos también? El tema de las fiabilidades. Los sistemas, ayer también se habló, los reconocimientos de emociones, y esto se aplica, todo esto es lo mismo para control de fronteras, los reconocimientos de emociones en las fronteras o, por ejemplo, para evaluar la fiabilidad de un testimonio. Bueno, pues pulso cardíaco, temperatura corporal, respiración, contracciones faciales, y de repente en el arconte, nosotros el sistema de grabación, de repente te está marcando en rojo que esta persona está muy nerviosa, que tiene el pulso acelerado, que está sudando. Bueno, pero es que normalmente, yo por ejemplo, los que más delitos cometen o los que más acostumbrados están son los más tranquilos. O sea que... Entonces, bueno, esto se planteó en Europa, ha habido un sistema de esto, se llamaba el iBorder Control, esto llegó al TJUE y se volvió a plantear el acceso al código fuente. Y aquí el TJUE lo denegó. El TJUE dijo, se accede a dar aquellos documentos que no tengan valor añadido, información sensible, valor comercial, aquellos que no puedan conferir una ventaja a los competidores ni explicar un perjuicio concreto y efectivo. Pero por el contrario se niega el acceso a toda aquella información digna de protección y dice, ojo, a pesar del interés de un debate público, crítico y democrático sobre si estas tecnologías de control son deseables y deben financiarse con fondos públicos, y denegó el acceso al código fuente. ¿Vale? Y ya acabo. Este sería el sistema, al final, de compliance, es decir, una documentación, un análisis de contexto, un análisis de riesgos, eficacia, robustez, seguridad, sesgos, explicabilidad, privacidad, medidas técnicas y organizativas para reducir o mitigar los riesgos, y al final luego pues obtener la certificación, la puntuación de riesgo, el sello. Esto es todo el compliance, ¿vale? Información, documentación, registro de eventos, instrucciones, gobernanza de los datos, evaluación de impacto, análisis de riesgos, evaluación de derechos fundamentales, medidas técnicas y organizativas de mitigación y reducción, copias de seguridad, una política, propósitos y objetivos, funciones, responsabilidades, sistema de gestión de calidad, guía de uso de IA para trabajadores, en fin, esto vale 100.000 euros hacerlo, ¿vale? Vale 100.000 euros, o sea, esto, una evaluación de conformidad, un código de conducta y un código de buenas prácticas, ¿vale? Por ejemplo, pues la Generalitat Valenciana ya ha creado un registro público de algoritmos. ¿Qué se busca con esto? Pues al final obtener el marcado europeo, el sello CE. Y esto se puede hacer que tú hagas un control interno, que tú cedas el control a un externo, lo que se llama un organismo notificado, que sea una auditora, serán las grandes Big Four, las grandes auditoras las que auditarán los algoritmos, o obtener lo que se denomina una ISO, unas normas estandarizadas, ¿vale? Se ha creado un sello español de IA que se supone que saldrá el 31 de diciembre de 2025, se va a crear el sello europeo de IA y las normas estandarizadas con las que vas a poder obtener este compliance en todo el mundo. Claro, si tú puedes obtener el español, el europeo, el mundial, ¿cuál obtienes? El mundial.
Si te cuesta 100.000 euros vas al Mundial. Con lo cual, bueno, cuestiono un poco este sello. Y ya por último, se plantea también que va a haber mucho tráfico aéreo. ¿Tráfico aéreo por qué? Porque se crea el sandbox, pero se crean... Estas son todas las autoridades de control. En protección de datos, la EPD. Si nos vamos a Europa, el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pero es que en mercados y competencia, Autoridad de Vigilancia del Mercado, la CNMC. En la DSA, la Ley de Servicios la DMA, la Ley de Servicios Digitales, la autoridad es la CNMC, pero es que en la DSA, la Ley de Servicios Digitales, la autoridad, lo que se llama el Coordinador de Servicios Digitales, va a ser la CNMC. Pero es que luego, para la evaluación de derechos fundamentales, va a ser la FRAI, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Y en España se va a tener que designar autoridad nacional. Yo no me imagino, no sé, al Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo haciendo evaluación de impacto de derechos fundamentales, no me lo imagino. Y luego nuestra autoridad nacional, que sería la AESIA, se dice AESIA, y la Agencia Europea de Inteligencia Artificial. Claro, estos conflictos de competencia pueden ser brutales y a día de hoy no existe cómo resolverlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la AESIA? Se ha sacado ya su regulación, el Real Decreto, pero igual que en el sandbox se ha publicado y ha habido un debate público, bueno, pues para la AESIA el Real Decreto no se publicó y no se dio trámite de audiencia pública. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, si comparamos los estatutos de la CNMC, del Banco de España, de la EPD, con los estatutos de la AESIA, porque no olvidemos, el artículo 70 del reglamento dice: las autoridades nacionales deberán ejercer sus poderes de manera independiente, imparcial y sin sesgos. Bueno, pues el director de la AESIA no ha pasado por el Congreso de los Diputados, mientras que para la EPD tiene que pasar, para la CNMC tiene que pasar y el Banco de España tiene que pasar. En la AESIA se pide titulación, experiencia y aptitudes en el ámbito de la inteligencia artificial. Eso no es lo mismo que una reconocida competencia profesional o candidatos con independencia, conducta intachable, por ejemplo, para ser magistrado supremo, más de 20 años de ejercicio profesional. No se establece duración del mandato, no se establece causas de separación del cargo. Y el Consejo Rector está compuesto por un director, 6 subdirectores generales de ministerios y un experto, que es de Vodafone, de ELIS, del Instituto ELIS. Y mientras que en Europa se establece una composición equilibrada del foro. No se establece un régimen de actos, circulares, dictámenes, potestad. No se establece el procedimiento sancionador. No se establece cuál va a ser el órgano judicial que revise las sanciones de la AESIA. O sea, esto o lo cambian o no sé qué van a hacer, porque la primera cuestión prejudicial que a mí se me plantea es: oiga, ¿la autoridad nacional es conforme al reglamento europeo? Con lo cual, ¿qué nos va a pasar? Y acabo, que cuando nos llegue un algoritmo público tendremos que plantearnos: ¿existe una transparencia de este algoritmo? ¿Hay una proporcionalidad y necesariedad de afectación a derechos fundamentales en este algoritmo? ¿Hay una regulación? ¿Esa regulación es clara y precisa? ¿Se informa a los ciudadanos de los perfilados? ¿Se publica la información significativa sobre la lógica aplicada, importancias y consecuencias? ¿Se ha obtenido consentimiento? ¿Existe base legal? ¿Se han hecho auditorías? ¿Cuál es la fiabilidad de ese algoritmo? ¿Se han comprobado los sesgos? ¿Se han realizado evaluaciones de impacto? ¿Medidas técnicas y organizativas de mitigación de riesgos? Y al final, pues veremos decisiones jurisdiccionales declarando la prohibición de algoritmos españoles. Pues nada, quedo para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Es que me pongo aquí por leer un poco. Ya que estamos aquí, pues intentamos aprender todo. Como yo os expuse, pues iba a ser una exposición brillante, como ya os dije, y además con la extensión que tiene el reglamento y los problemas que ha planteado Alfonso, pues era muy difícil que pudiese explicarnos más, pero bueno, por lo menos nos ha dado una idea de los líos que pueden venir. Entonces, si os parece bien, empezamos un pequeño debate por si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta. Bueno, María Jesús del Barco, creo que todas las conocéis, la presidenta. ¿Esto funciona ya, sí? Sí, sí. Ah, vale. Me voy a quedar con esta última diapositiva.
Voy a plantearte una cuestión. La semana pasada vimos cómo el ministro de Transformación Digital quiere hacer una aplicación para controlar. Se supone que no es para controlar, es para evitar que los menores de edad accedan al porno. En este país, como todo se hace de brocha gorda, pues ahora resulta que cuando los niños ven porno en redes sociales, pues por eso suben los delitos contra la libertad sexual. No sé si habrá algún estudio que lo acredite. Yo, cuando era más joven, había revistas porno en los kioscos y el chico que veía la revista porno le iba luego corriendo a la era a violar a nadie en mi pueblo, sinceramente. Pero bueno, debe ser que ahora funcionan así las cosas y no nos hemos enterado. Pero resulta que ahora los mayores de edad que quieran acceder al porno, no soy usuaria, lo digo por si alguno pudiera pensar lo contrario, pero van a tener que registrarse en una aplicación para que veamos todos lo mayor de edad que eres y además te dan un pasaporte de 30 usos al mes, que el que lo gaste el primer día, el pobre tico, ¿cómo va a quedar? O sea, ¿esto pasa algún filtro de todo esto? Es que es increíble, o sea, me parece una intromisión en tu vida privada que te obliga además a hacerlo, porque ¿quién te puede prohibir que accedas al porno? Es una decisión personal tuya que afecta a tu intimidad y tú verás si quieres entrar o no quieres entrar. Pero que entres ya y el Ministerio de Transformación Digital sepa si has entrado, si este mes has entrado 30 veces o solo 5, entonces acumula las 25 restantes. ¿Cómo funciona esto? Es que me parece tal barbaridad que, claro, después de ver todas las bromas, el nombre que se ha dado a esta especie de pasaporte digital sexual y las consecuencias que esto va a tener y cómo se puede utilizar, porque todo esto queda muy bonito ahí, guardado en una nube, todo muy bien, código fuente, todas estas cosas que tú nos cuentas, que a mí me suena todo a chino mandarín, pero además que me suena efectivamente a chino en el sentido de lo que tú has dicho antes, los chinos son chinos, y me suena a lo mismo, a control del ciudadano. A lo mejor mañana, pues una persona que tenga el pasaporte con muchos sellos, este pasaporte digital, pues si quiere acceder a dar clase en un colegio o en un instituto, no pueda entrar. O si quiere ser monitor de campamento de verano. No sé, es que creo que esto es tal barbaridad que yo pregunto todo esto y digo, cero patatero, no apruebas ni una. Pero, o quieres no ser sé. diputado, por ejemplo. O quieres ser... No, si quieres, depende. Ah, bueno. No, vamos, lo comparto totalmente. A ver, del sistema este, claro, el tema es que en ciberseguridad todo es hackeable. Con lo cual, bueno, lo primero sería la eficacia que pueda tener, porque solo se va a aplicar a páginas españolas. Y páginas españolas hay 4. Pero es que hay 4 y mañana habrá 0, porque mañana están en Gibraltar o en Andorra. Con lo cual va a haber 0 páginas españolas a las que se aplique, con lo cual no va a servir para nada. Y luego lo segundo es que, claro, no es... utilizas el certificado electrónico digital para que se te guarda, pues por así decirlo, como en el llavero, y del llavero luego, como te has identificado de mayor de edad, accedes a la web. Ya, pero esa trazabilidad se puede descubrir en cualquier momento. Esa supuesta anonimización te pueden hacer la trazabilidad, con lo cual, pues imagínate un listado de españoles con el acceso a las páginas web porno, cuántos accesos, los gustos pornográficos de esos españoles y lo que eso supondría, claro. Entonces, bueno, pues es que esa seguridad nunca va a estar garantizada, y quien diga que está garantizada esa ciberseguridad miente. Entonces, y luego sobre lo del control, claro, yo tengo la sensación, porque hay un tema en la entrada en vigor del reglamento muy interesante, que es que desde la entrada en vigor, es decir, los algoritmos que salgan desde los 20 días de la publicación desde mañana, tienen 2 años para la aplicación. Y luego es verdad que según los altos riesgos, pues tienen que adaptarse según secciones en menos tiempo, en más tiempo, pero los que hayan salido hasta ahora tienen 1 año más. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Mi impresión, ¿por qué ha salido el ABIS del Policía Nacional o todos los algoritmos públicos? Porque para mí este último año, o los 2 últimos años estos, ha sido la boda en la que dicen, última ronda, y entonces todo el mundo empieza a pedir copas.
porque si sacaban el algoritmo antes de la entrada en vigor, tenían un año más de adaptación. Con lo cual, pueden jugar más sin regulación. Claro, el tema, ayer lo mencionaba Javier, vamos, brillantemente, todos los sistemas. Este compliance es complicadísimo, pero complicadísimo. Este compliance se basa en protección de datos, se basa en ciberseguridad, en seguridad de la información, y yo me preguntaba, ¿de dónde han salido ciertas cosas? Yo no daba dónde habían salido ciertas cosas hasta que lo encontré. El sistema farmacéutico. Este compliance se basa mucho en los medicamentos. Yo hablé con una persona de farmaindustria y hablé con una persona de una farmacéutica y tal, y me decían, mira, es que yo, para sacar un medicamento, salvo en la pandemia, para sacar un medicamento tardó 5 años por esto. Y el sandbox son los ensayos clínicos y ellos tienen autoridad notificante, que es la Agencia Española del Medicamento y la Agencia de Certificación del Medicamento, organismo notificado público, tienen el mercado europeo. Todo esto lo tiene el sector farmacéutico. Pero bueno, lo tiene el sector aeronáutico, lo tiene el sector ferroviario, lo tiene los vehículos. Y claro, me decían, nosotros tardamos 5 años en sacar medicamentos. Con una inversión brutal. ¿Cuántos GPTs, cuántos Transformers se han sacado en los últimos 2 años? El 3, el 3,5, el 4, el 4O, no sé cuántas versiones. Claro, posiblemente esa velocidad a la que está yendo la IA generativa, con esto va a tener que parar. Van a tener que ser sistemas mejores, de más calidad, más testeados, porque sacan... El primer sistema era beta y todo lo que han ido sacando son betas. Entonces, esto es cuestionable y es discutible, ¿no? Pero al final, las siguientes versiones con que se han mejorado, y lo decía Javier, con el uso que hemos hecho los usuarios. Ellos nos han utilizado a nosotros para mejorar su sistema. No lo han mejorado ellos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí. Yo tenía varias cosas. Vamos a ver. Está prohibido por el reglamento todas las técnicas manipulativas, estafas y la otra es la clasificación de personas en todos los supuestos. La clasificación de personas en todos los supuestos, sí. Distinto es la biometría. La biometría sí se puede utilizar en ciertos supuestos, pero la clasificación de personas, sí. Vale, y otra cosa. Lo que pasa que luego, a ver, clasificación de personas, el scoring bancario es una clasificación, pero eso no está prohibido. Y lo de los fake porno, que por ejemplo, me sacan una persona falsa en una pornográfica. Claro, coges unas imágenes pornos y pones la cara de Scarlett Johansson. Una pregunta nada más, porque ya está el siguiente conferenciante, pero como nos has explicado muy bien el reglamento y lo extenso que es, ¿hay algún sistema de sanciones en el propio reglamento? Sí. ¿Y quién sería el órgano competente? Sistema de sanciones sería la Autoridad Nacional y la Autoridad Europea, la ESIA y la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, y esto ya son sanciones, ya no son como las sanciones antiguas de protección de datos, pues que eran 100.000 euros, 200.000 euros, porque eso a las grandes compañías les da igual. Ya es un porcentaje de facturación, de un 3, de un 5%, puede ser menos, pero ya es por facturación. Con lo cual se pretenden acciones muy disuasorias. Se habla de norma con dientes y las sanciones, es verdad que no sabemos quién será la autoridad jurisdiccional de las sanciones españolas. Pero la revisión no lo sabemos. Pero la revisión de las sanciones europeas será el TJUE directamente. No va al TJUE directamente. Vale, pues, ¿alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias, Alfonso.